Tenemos ahora la siguiente comunicación, que no hay nada acerca de ella, es nueva, y es la metáfora conceptual como recurso pedagógico musical para personas sordas y con discapacidad auditiva. Tenemos a la Universidad de Valladolid, a Carlos Morillón, a Gonzalo Cabezas de la Asociación de Personas Sordas de Álava y a Sonia Luque del Ponce de León. Bien, buenos días a todos y a todas. Lo primero, comenzar agradeciendo al CNELSE la oportunidad que nos brinda de presentaros las primeras conclusiones de un trabajo que hemos iniciado muy recientemente. No hay todavía unas conclusiones definitivas, pero sí que queríamos compartir con vosotros y vosotras el comienzo de lo que está haciendo esta investigación. Esta investigación la hemos titulado La metáfora conceptual como recurso pedagógico musical para personas sordas y con discapacidad auditiva. Desde que nos iniciamos en la lengua de signos, pues lo primero que pensamos es que existe una relación complicada por lo menos complicada, entre la persona sorda y la música, quizás derivada de su dificultad para percibirla. Y explicamos el escaso interés que pueden tener las personas sordas por la música o el escaso interés que el ámbito de la investigación haya dedicado a este campo, precisamente por esa relación complicada entre sordera y música. No obstante, cuando ya estamos dentro de la comunidad sorda, nos damos cuenta de que nuestros primeros intentos van a tratar de interpretar a una persona sorda una canción cuando estamos en un bar o unas cuestiones de esas. Además, vemos que a nuestro alrededor van proliferando organizaciones musicales, certámenes, grupos, vídeos interpretados, vemos en Internet un montón, no hablamos de la calidad, sino de la cantidad de vídeos que hay interpretados. Y también vemos que los intérpretes, los profesores, las parejas oyentes de personas sordas, pues buscan algunas estrategias para intentar acercar a las personas sordas a la música. A nosotros nos llamó la atención ese interés. De hecho, se ha visto reforzado el interés que hemos mostrado tenido en esta comunicación cuando hemos visto que el CNELSE hace poco nos ha invitado para mañana a algo que llama Vibrando, que no deja de ser o de estar en el marco de lo que nosotros estamos investigando o tratando de investigar, porque el objetivo es acercar a las personas sordas a la música. Cuando nos hemos puesto a ver todas estas cuestiones que son meros intentos de que la persona sorda sienta, comprenda algunos conceptos musicales, no el mensaje de la música, sino algunos conceptos musicales, lo que hemos observado es que en casi todos esos intentos lo que permanece en común, el lazo común que une a todos esos intentos es el empleo de recursos metafóricos, que es un tema al que ya habíamos dedicado algunos estudios con anterioridad. Por eso decidimos convertir ese empleo de recursos metafóricos que habíamos estudiado ya en la lengua de signos española y en la lengua de signos catalana, convertirlo en un objetivo, pero en un objetivo doble en el sentido de que queríamos ampliar y tratar de ver si todos los que intentan acercar a las personas sordas a la música se valen de recursos metafóricos, pues a lo mejor esos recursos metafóricos pueden ser la base de una pedagogía musical que, bien fundamentada, busque ese mismo objetivo. Hemos comenzado primero estudiando las metáforas que hemos visto en distintas interpretaciones de música, pero decidimos abordar no todo tipo de música, sino la música instrumental. Esa es la música a la que nosotros queremos acercar a la persona sorda. Y a partir del análisis o del resultado de nuestra investigación, terminaría con la elaboración de una propuesta pedagógica de carácter musical con la que pretendemos, en primer lugar, contribuir a que las personas sordas perciban, sientan y disfruten de la música como pueden hacerlo las personas oyentes o podemos hacerlo las personas oyentes. Luego, propiciar el desarrollo de la lengua de signos como una herramienta de expresión creativa. Se puede, a partir de lo que vemos que se hace con la música, pues buscar otras posibilidades artísticas para la lengua de signos como forma de expresión. Y por último, abrir puertas a una nueva vía de integración para las personas sordas. Nos hemos planteado esta investigación, que insisto, está en sus fases iniciales, en 3 fases fundamentales. La primera es el estudio de esas metáforas que vemos en esas interpretaciones, en su doble valor cognitivo, como metáfora
que intenta explicar un dominio abstracto al que la persona sorda no llega, y en su valor pedagógico, porque nuestro fin es crear finalmente una propuesta pedagógica para enseñar música. Luego, en la segunda fase, una categorización teórica, qué tipo de metáforas nos van apareciendo, establecer una tipología, ver si coinciden con las que ya habíamos estudiado en la lengua de signos y replantear a partir de esos, ver qué recursos son los más eficaces o parecen más eficaces o los informantes nos dicen que les resultan más claros y replantear esa interpretación. Y por último, la elaboración de esa propuesta pedagógica que tiene distintas subfases, pero en las que no me voy a detener ahora porque la naturaleza de esta comunicación no lo permite. En cuanto a la metodología, pues estamos trabajando en una primera fase en el análisis de documentos, en grupos de discusión, en cuestionarios y entrevistas, de las cuales ya hemos pasado algunas, pero todavía nos queda una segunda fase que ahora intentaré explicar. Y en cuanto al grupo de investigación, me interesaría, no por decir quiénes somos, ni por mostrarlo, sino simplemente por tratar de dar una idea de que es un equipo que sí ciertamente está preparado para abordar este tema. En primer lugar, el equipo de investigación, la coordinadora es la profesora Alicia Peñalba, de la Universidad de Valladolid, es la coordinadora del proyecto. Queremos disculparla hoy aquí porque en este momento está en otro congreso. Sonia Luque, a quien muchos de los presentes conocen, es intérprete de lengua de signos, es profesora de música en el Centro Educativo Ponce de León, donde además es directora del coro bilingüe de ese centro, es magíster en docencia de lengua de signos, quiero decir que parece, y además una persona con muchísimos años ligada a la comunidad sorda. Gonzalo Cabezas, también músico, también profesor magíster en lengua de signos española, intérprete de lengua de signos, y por último estoy yo, quien aporta un poquito la parte de lingüística como profesor de Lingüística General de la Universidad de Valladolid. Nos hemos planteado, estamos analizando muchísimas obras, pero lo primero que nos hemos planteado es traer aquí una obra. Esa obra es una interpretación a LSE de la suite musical El Carnaval de los Animales, de ese autor que veis ahí, Camille Saint-Saëns. Y lo que traemos aquí, por el tiempo del que disponemos, es solo una muestra, es el primer movimiento. Esa composición, nos dice el autor, está preparada para 2 pianos, 2 violines, una viola, un violonchelo y contrabajo. Este primer vídeo que vamos a ver, no sé yo si esto... le daremos aquí a ver. Bueno. Este primer vídeo es una primera aproximación. Bien, habéis visto una primera interpretación
estamos basando nuestro trabajo en... Vale, basando nuestro trabajo en el trabajo que a su vez desempeña la profesora Sonia Luque en el Centro Educativo Ponce de León con niños sordos y oyentes, y lo que estamos analizando es su trabajo pedagógico de aula. No tenemos tiempo aquí para desarrollar mucho sobre la metáfora cognitiva, que es la base que sustenta en nuestra investigación, pero sí más o menos para que nos pongamos todos de acuerdo de qué estamos hablando. Pues veis ahí en ese cuadrito, dice campo de experiencia concreto, campo de experiencia abstracto, opaco. De lo que hablamos es de cómo a veces nos enfrentamos a algo, a un hecho, a una experiencia que nos resulta absolutamente abstracto, absolutamente opaca y no somos capaces de darle una explicación o de comprenderla o de aprehenderla. Entonces, nos valemos de algunos recursos, como son, por ejemplo, aspectos que ya sí conocemos, experiencias que hemos tenido en otros ambientes, más bien corporales, personales, y con ellas, que las llevamos ya en nuestra mochila, intentamos explicar aquellas otras que no comprendemos. De eso más o menos va la metáfora cognitiva, siendo muy simplistas. Decían Lakoff y Johnson, decían, la esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosas en términos de otra. Es decir, yo comprendo algunas cosas y las aplico para intentar comprender otras que son mucho más abstractas y que me son más lejanas. De esa manera llegamos al concepto de metáfora cognitiva. Los conceptos que son muy complicados para nosotros los intentamos explicar a través de esas metáforas cognitivas. El lenguaje, también el lenguaje musical, se estructura también, como hemos visto y como intentaremos mostrar, mediante metáforas. Esa metáfora es básicamente cultural, es decir, es distinta en cada lengua y en cada grupo humano. Se concreta a través de unas expresiones, lo concreto, que es lo que nosotros vemos. Ya cuando entremos para explicar o comparar algunas metáforas de las que ya hemos trabajado en lengua de signos, inmediatamente todo el mundo se va a dar cuenta. En nuestra cabeza se organizan en unos sistemas metafóricos, las metáforas no están sueltas ahí, sino que se organizan en sistemas a partir de una tipología y responden a cómo yo percibo el mundo o cómo mi grupo humano percibe, mi comunidad percibe el mundo. A continuación tenemos unos trabajos, evidentemente no me voy a detener ahí, pero sí que yo creo que dan una clara muestra de que es un tema que se ha trabajado profusamente en lengua de signos. Todos estos trabajos que están aquí, como veis, son sobre metáfora en distintas lenguas de signos. Ahí tenéis lengua de signos británica, lengua de signos americana, lengua de signos italiana y los trabajos que se han hecho en las dos lenguas de signos españolas, en lengua de signos catalana y en lengua de signos española, en la que nosotros tenemos distintas publicaciones ya hechas sobre el tema. ¿Qué han puesto de manifiesto todos esos estudios, tanto los de otras lenguas como las de las lenguas españolas, lenguas de signos españolas? Pues que existen muchísimas metáforas cognitivas, de esas de las que estamos hablando, en este tipo de lenguas y que son, a veces, por la naturaleza propia de las lenguas de signos, más ricas incluso que las que se observan en las lenguas orales. Lo que hemos hecho es tratar de aplicar eso a un concepto abstracto como la música, absolutamente abstracto en este caso para las personas sordas. Se trata de un fenómeno sonoro, de un fenómeno que es efímero además, no es como otras artes, se parece a otras artes en el sentido de que es producto del arte, pero la música inmediatamente desaparece, es efímera, no es tangible. Entonces, se trata de acercar a la persona sorda, mediante una pedagogía que es la que estamos desarrollando, a ese tipo de conceptos. ¿Cómo? Pues bueno, para que alguien pueda hablar, pueda pensar, pueda manipular conceptos de música, necesita explicarlos desde otros dominios que le son mucho más cercanos. También en este aspecto hay muchísimos estudios, esto es solo una pequeña muestra, son estudios de música y metáfora, en otro tipo de lenguas, en lenguas orales, no aplicados a lengua de signos, pero bueno, de la relación entre la música y cómo se explica a través de la metáfora. En este apartado también Alicia, nuestra coordinadora, pues tiene distintos tipos de publicaciones y es muy reconocida internacionalmente en el campo de música y metáfora. Las metáforas
los conceptos que nosotros hemos encontrado metaforizados, hecho metáforas, pues son hasta ahora, todas las que hemos encontrado, de alguna manera habituales en el uso que las personas sordas hacen de la lengua de signos española. Es decir, las emplean, pero las emplean en otros campos. Se trata ahora de utilizar esas mismas para ayudarles a entender además la música o algunos conceptos musicales. ¿Qué le permite a la persona sorda esa metáfora? Pues le permite vincular algo abstracto que no comprende a partir de experiencias que sí comprende. Pues se trata de aplicarlas al fenómeno musical. Hemos encontrado básicamente dos tipos de metáforas, fundamentalmente las primeras, las metáforas conceptuales, y hemos encontrado los tres tipos de metáforas, según la teoría, según la literatura que existe ya sobre metáforas, pues hay distintos tipos, también hay otros autores con otras clasificaciones, pero con la que nosotros estamos trabajando, metáforas estructurales, como por ejemplo esa que veis ahí, la vida es un camino, luego la explicamos, metáforas orientacionales, más es arriba, menos es abajo, o metáforas ontológicas como la mente es una entidad. Y también hemos encontrado o empezado a encontrar ya algunas metáforas creativas, que son aquellas que surgen del propio seno de la comunidad y que, como producto de su contacto con esa experiencia abstracta, se van creando. ¿Qué metáforas hemos encontrado ya o qué metáforas podemos mostraros ya en este momento que hemos detectado en el material visual que hemos analizado? Esas que tenéis ahí. La primera, la melodía es un camino. Veis que tenemos la metáfora, cómo la ejecutamos en LSE o cómo la hemos visto ejecutada en LSE, el esquema conceptual que reproduce y el fenómeno abstracto que intentan aplicarse. Me voy a detener aquí solo un segundo en esto, la metáfora y ejecución en LSE. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no vemos las metáforas son una manera de entender lo abstracto. Lo que vemos es algo en la lengua que nos indica cómo piensa alguien. Voy a dejar ahora los ejemplos y luego vamos a llegar ahí. Otra metáfora que hemos encontrado, las vamos a ver ahora en el vídeo, el sonido es movimiento. Se signa cuando hay sonido y cuando no hay sonido se deja de signar. Eso significa que ese sonido lo representamos a través del movimiento que implica la lengua de signos. La intensidad sonora es vibración. El tono es espacio. La música es un ser animado. Y la frase musical es una entidad. Las vamos a entender muy fácilmente en la siguiente transparencia, esperamos. Bien, porque las vamos a comparar con metáforas que ya hemos estudiado y que tenemos publicadas en otros trabajos, pero de la lengua de signos. Por ejemplo, la melodía es un camino. ¿Por qué se expresa conceptos musicales a través de esa metáfora? Porque se usa habitualmente en la lengua de signos española. Por ejemplo, en una metáfora que está ya registrada y estudiada en muchas lenguas de signos, como la vida es un camino. En un ejemplo como, por ejemplo, está en nuestras publicaciones, a partir de ahora nosotros dos tomaremos caminos diferentes. ¿Qué significa eso? Significa que esa pista que es absolutamente concreta nos lleva a deducir, quiero emplear esa palabra, que lo que está en la mente del usuario es que la vida es un camino por el que voy transitando y me voy encontrando cuestiones a lo largo de ese camino. La metáfora no es la construcción, como se pensaba antes, no es la construcción signada. La metáfora es lo que está en la mente, lo que yo concibo, cómo yo entiendo ese concepto y luego lo expreso lingüísticamente. Segunda metáfora que nos hemos encontrado, el sonido es movimiento. Esa es una metáfora que también encontramos en la lengua de signos y que ya tenemos registrada, por ejemplo, cuando representamos el paso de las horas en el reloj. Decimos mañana y vamos a decir después tarde, pues se va moviendo, ese tiempo lo convertimos en movimiento. Quiere decir que eso es lo que está en nuestra cabeza y se traduce lingüísticamente de esa manera. Tercera metáfora, la intensidad sonora es vibración. Es una metáfora que también hemos estudiado en lengua de signos y que podría ser algo así, o en lengua de signos la hemos definido como la fuerza es vibración. Esa vibración, ¿dónde la vemos? La vemos, por ejemplo, cuando hacemos algún ejercicio, como estamos hablando de un coche que va muy rápido, el motor, por supuesto, tiene que hacer muchísima fuerza y entonces empleamos la vibración para mostrar esa fuerza. Eso no es la metáfora es que concebimos que la fuerza debe ser interpretada como vibración o expresada por una persona sorda.
Siguiente metáfora, el tono es espacio. Bueno es arriba, malo es abajo, es una metáfora que nos hemos encontrado en nuestros vídeos musicales y que nosotros también tenemos registrada en otros trabajos. Cuando hemos explicado, por ejemplo, que los signos que se consideran positivos, es decir, lo bueno, se signan normalmente hacia arriba, como mejorar, por ejemplo, cuando uno está enfermo y mejora, el signo va hacia arriba. O desarrollo es un signo que también signamos hacia arriba porque supone algo positivo, mientras que signos como empeorar o arruinarse, algún tipo de signos que impliquen algo negativo, pues van hacia abajo. La música es un ser animado, es una metáfora que también tenemos ya en lengua de signos. La energía es un ser animado, decimos habitualmente móvil, la batería está muerta. Claro, las baterías no se pueden morir porque las baterías no tienen vida. ¿Qué me dice a mí cuando yo veo a una persona sorda que me dice batería muerta? Pues me dice que esa persona está pensando que la batería tiene vida. Si la batería no tuviera vida, no puede morirse. Entonces, la metáfora es la energía es un ser animado. Por último, la frase musical es una entidad. También la hemos registrado ya en otros trabajos de lengua de signos. Las construcciones lingüísticas son entidades. Las frases, las oraciones, tienen un comienzo, tienen un fin, puedo extraer piezas léxicas de ella, puedo introducir piezas léxicas dentro de ella. Es una metáfora habitual en el uso que las personas sordas hacen de la lengua de signos. ¿Qué es lo que nosotros queremos entonces? Hemos visto, bueno, esas metáforas también las encontramos en los vídeos musicales cuando se intenta interpretar música. A partir de ese momento hacemos una propuesta, empezamos a hacer entrevistas, empezamos a hacer cuestionarios para ver cuál de esos recursos es más rentable para entender un concepto que es todavía mucho más abstracto, porque es un concepto musical y no tengo acceso a él. Entonces, como producto de esas entrevistas, hemos hecho unas propuestas de cómo mejorar el vídeo que hemos visto antes. Os hemos repartido, no sé, por ahí habrá algunos globos y aunque el sonido, si habéis visto antes, yo le estaba pidiendo que subieran un poquito el sonido porque esperábamos que ahora vosotros inflarais unos globos y tratarais de notar la vibración en esos globos. Probablemente no se note mucho porque el sonido no puede elevarse demasiado, pero bueno. Pero si alguien tiene interés en hacer el ejercicio o le parece bien, pues podría inflar su globo para ver si percibe la vibración con el sonido, poco sonido del que disponemos. Esas mejoras, muy bien, gracias, esas mejoras que nosotros hemos propuesto para hacer que la interpretación musical llegue de manera mejor, más efectiva a la persona sorda son las siguientes. Presentación de los instrumentos. ¿Qué instrumentos intervienen ahí? Pues se lo vamos a mostrar antes de empezar la interpretación. La representación tímbrica de esos instrumentos. Los instrumentos tienen distintos timbres. Pues vamos a marcar esos timbres para que sean más visibles, más perceptibles por la persona sorda. La forma musical. Vamos también a incidir sobre ese aspecto para que mediante recursos más efectivos, el sordo pueda acercarse más. La realización rítmica del signo o el reforzamiento de los límites, comienzo y fin, de la frase musical. Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora en este vídeo. ¿Un minuto me queda? Vale. Pues vamos volando. Esta es la interpretación mejorada a partir de los resultados que hemos obtenido en la investigación.
Bien, mi moderador nos dice que ya hemos agotado el tiempo, así que solo las conclusiones más o menos las tenéis en las transparencias y en el paper que será publicado, por lo tanto, ahí podéis continuar. Hemos encontrado metáforas que ya habíamos trabajado en lengua de signos, hemos encontrado distintos tipos de metáforas, hemos encontrado que un mismo concepto se puede estructurar a partir de distintas metáforas y luego tenéis un apartado que es como líneas de futuro en las que también estamos intentando encaminarnos, como por ejemplo la preparación que la interpretación de la música instrumental exige de un intérprete, los conocimientos musicales que exige, qué implicaciones tiene eso en la futura formación de los intérpretes. Todas esas cuestiones son líneas que estamos abriendo ahora, pero como os decíamos al principio, esta es una investigación que lleva muy poquito tiempo. Ahora, ¿cuál es la parte que nos interesa ahora? Y con eso termino. Lo que nos interesa, y es la fase en la que estamos ahora, es, vale, hemos partido del trabajo de una persona de la que no hay duda que tiene contacto con la comunidad sorda, que tiene muchos años trabajando con la lengua de signos, pero queremos ahora ver qué nos dicen las personas sordas, cómo nos dicen ellos que sienten eso después de haber visto esta interpretación. ¿Nos lo explican con las mismas metáforas que ha utilizado el intérprete o ellos crean sus propias metáforas para explicarnos cuáles han sido sus sensaciones y sus sentimientos? En esa fase estamos. Cuando tengamos resultados más definitivos, pues no dudéis de que volveremos aquí a presentároslos. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra presencia. Disculpad, no hay turno de preguntas por tiempo, pero sí que creo que es importante imaginarse la metáfora, o era difícil imaginarse la música, y ahora os ha dado un punto de reflexión. Y fuera lo que podemos hacer es que con esas reflexiones que tengáis ahora, hacer las preguntas que queráis. Muchísimas gracias.